Bien, buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes la videoconferencia acerca de las enfermedades oportunistas. Están viendo ya las diapositivas, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, Doc. Correcto. Entonces, las infecciones oportunistas vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿Qué son las infecciones oportunistas? Y algunos ejemplos de ellos. Las infecciones oportunistas en nuestros cuerpos tenemos siempre gérmenes, bacterias, protozoos, hongos y virus. Cuando el sistema inmune funciona bien, controla estos gérmenes, pero cuando el sistema inmune está debilitado debido al VIH o por el uso de medicamentos, estos gérmenes pueden causar problemas a la salud como tal y de hecho crear como enfermedades oportunistas. Las infecciones oportunistas, sobre todo, vamos a hablar también del VIH de SIDA, que es una de las que más probables tienen dentro de las infecciones oportunistas, aparte de otras que le vamos a estar dando aquí. Más de 24 son aproximadamente, no le vamos a hablar de todas, pero sí le vamos a estar hablando acerca de las infecciones oportunistas más frecuentes y que pueden ser objeto de evaluación en ustedes en el examen bimestral, ¿de acuerdo? Van a ser objeto de evaluación estas. Puede existir mucho más todavía, vuelvo y repito, pueden existir varias más, pero sí vamos a estar evaluando estas que están puestas en las diapositivas que ustedes van a estar viendo también en la videoconferencia de hoy. Las infecciones oportunistas son infecciones que aparecen siempre cuando el sistema inmune está debilitado con un conteo de CD4 menor a 200. Cuando hablamos de CD4 son los linfocitos TCD4 menor de 200 milímetros cúbicos. Fíjense, ojo con estos conceptos, es cuando aparecen, el sistema inmune está debilitado con un conteo de linfocitos CD4 menor a 200 milímetros cúbicos. Son consecuencia de la activación de infecciones latentes adquiridas anteriormente. Son infecciones exógenas también y sobrecrecimiento de microorganismos saprofitos de piel y mucosas. Dentro del análisis de las infecciones oportunistas, ustedes pueden estar infectados con una infección oportunista y obtener un resultado positivo en un análisis cuando no esté enfermo. La mayoría de la gente VIH positiva, por ejemplo, obtienen un resultado positivo en el análisis para detectar el citomegalovirus, pero es muy raro desarrollar enfermedades por citomegalovirus, a no ser que el recuento de células CD4 disminuya a menos de 50, un signo de que el sistema inmune está seriamente dañado. Para determinar si usted está infectado con una infección oportunista, se puede hacer un análisis de antígenos, partes del germen que causan infección oportunista en la sangre o de anticuerpos, proteínas que hacen que el sistema inmune combata a los gérmenes. Se encuentran antígenos, si se encuentran antígenos, significa que que usted esté infectado como tal. Si se encuentran anticuerpos, significa que usted estuvo expuesto a la infección como tal. Fíjense, si se encuentran antígenos, significa que usted está infectado. Pero si se encuentran en estos estudios anticuerpos, significa que usted estuvo expuesto a la infección. Sin embargo, no tiene la infección. Quizás usted se haya vacunado contra la infección o su sistema inmunológico haya eliminado la infección o quizás esté infectado como tal. Esto difieren para las distintas infecciones oportunistas que vamos a estar viendo con ustedes. Las personas VIH negativas pueden desarrollar infecciones oportunistas si su sistema inmune está dañado. Muchos de los medicamentos para tratar al cáncer, por ejemplo, pueden suprimir al sistema inmune. Algunas personas que reciben tratamiento para el cáncer pueden desarrollar infecciones oportunistas sobre todo. El VIH debilita el sistema inmune y puede desarrollarse en enfermedades oportunistas.
Si usted es VIH positivo y desarrolla enfermedad oportunista, es posible que tenga el SIDA, que vamos a estar viendo sus particularidades posteriormente. En Estados Unidos, el Centro para el Control de Enfermedades es el responsable de determinar quién tiene SIDA. El CDC ha desarrollado una lista de aproximadamente 24 infecciones oportunistas. Si usted es VIH positivo y tiene una o más infecciones oportunistas de esta lista, se considera que tiene entonces el SIDA. Vamos a estar viendo el SIDA aparte, que ya veremos los niveles de CD4 y ahí van a estar viendo algunas de las enfermedades oportunistas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las infecciones oportunistas, es decir, que afectan el sistema nervioso central, y ojo con todas estas que le voy a estar mencionando, está la encefalitis por el Toxoplasma gondii, que de etiología, su etiología o causa es un protozooario intracelular obligado que permanece en forma latente dentro de las células. La etiopatogenia va a estar dado por la ingestión de ooquistes infectantes, latencia como quistes tisulares en el cerebro. La clínica va a estar referida a la cefalea, fiebre, letargo, signos de focalización, convulsiones, hemiparesias, parálisis de nervios craneales, ataxia, etc. Y aquí el recuento del CD4 va a estar por debajo de 200 milímetros como tal, ¿de acuerdo? De los linfocitos CD4, ¿verdad? Ahora, en la encefalitis por Toxoplasma gondii, el diagnóstico va a hacerse por serologías, por imágenes y por biopsia, siempre. El tratamiento, le vamos a hacer algunas menciones de algunos, al cuanto de ellos, pero en ustedes no me es objetivo fundamental del tratamiento. ¿De acuerdo? Tratamiento sulfadiazina 1,5 gramos cada 6 horas, la pirimetamina de 100 miligramos por vía oral el primer día y 50 miligramos por vía oral el segundo día. El ácido fólico de 15 miligramos por vía oral por 45 días. Y se puede realizar profilaxis de sulfadiazina más pirimetamina más el ácido folínico o ácido fólico hasta que el CD4 esté por encima de 200 durante mayor a 6 meses por lo menos, ¿ya? Ahora, otra de las enfermedades va a estar la criptococosis. Es otra enfermedad del sistema nervioso central. La criptococosis va a ser una micosis sistémica aguda, subaguda o crónica causada por el hongo levaduriforme Cryptococcus neoformans, que va a ser de la variedad A y D. Aquí el recuento de CD4, del linfocito CD4, va a estar mayor a 100 y una incidencia del 7%. Que aquí la cápsula que impide la fagocitosis es mayor o igual al factor de virulencia y existe una distribución universal casi siempre en las heces de paloma. Fíjense, la causa fundamental casi siempre o quien genera esta enfermedad de la criptococosis va a estar dado por las heces fecales de palomas. Ahora, la clínica va a estar dado por la fiebre, cefalea, mareos, irritabilidad, somnolencia, náuseas, vómitos, confusión mental, puede llegar a las convulsiones e hipertensión endocraniana también. Trastornos de la conciencia y cambio de la personalidad son muy frecuentes en esta enfermedad, sobre todo la criptococosis, y va a presentar un 30% de los casos rigidez de nuca. La rigidez de nuca es cuando el cuello no nos lo permite mover, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Cuando vamos a hacer la prueba de Neri 1, es esta, el paciente no puede realizarla. ¿Por qué? Porque tiene rigidez de nuca. O puede estar también dado que es un signo o un síntoma también de los signos meningios, la rigidez de la nuca. El diagnóstico de esta enfermedad casi siempre es por citoquímico, por el líquido cefalorraquídeo. Se va a realizar tinción de tinta china, cultivos de líquido cefalorraquídeo, detención de antígenos capsulares por una técnica de la TED, tomografía axial computarizada, resonancia magnética y el tratamiento, la anfotericina y el fluconazol, que son los que se van a utilizar en estos casos y que ya hoy en día existen otros tratamientos más también para ello. Pero bueno, en ustedes no es objetivo fundamental
el tratamiento médico como tal, pero sí los cuidados de enfermería y que ustedes sepan cuáles son los complementarios que ustedes van a estar realizando. Está la meningitis tuberculosa, que va a ser la diseminación hematógena o ruptura de un tuberculoma cerebral en el espacio subaracnoideo, que es la causa más frecuente de infección meningia oportunista en pacientes con VIH es la meningitis tuberculosa, que tienen un recuento mayor del CD4 a 200 milímetros, que el 60% de todas las meningitis tuberculosas se producen en este grupo casi siempre. La presentación puede ser subaguda o crónica, con un cuadro de fiebre y cefalea persistente con o sin infestación del estado mental y signos neurológicos focales. En el 50% de los casos se asocia a infiltrado pulmonar. También el examen, o sea, el diagnóstico va a estar dado por un examen del líquido cefalorraquídeo, más característico es la pleocitosis linfocitaria, que es variable con aumento de proteínas y glucosa baja. La baciloscopía y los cultivos del líquido cefalorraquídeo lo van a dar también. La determinación de la adenosíndesaminasa, que en el líquido cefalorraquídeo es útil para el diagnóstico precoz y la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. La tomografía computarizada, aquí ustedes ven las lesiones a nivel de los ventrículos cerebrales, ven las lesiones que se ven aquí, una rama en radiopaca, homogénea en toda esta zona, que no se ven los surcos, se ve edema cerebral también, porque no se observan bien todos los surcos cerebrales, como acá en esta zona de acá, ¿se ven? En esta imagen de aquí, como se ve, no se observan bien los surcos como se ven en esta abajo. El tratamiento va a ser por esquema, y siempre se van a estar utilizando los glucocorticoides aquí. Ahora, las infecciones a nivel pulmonar están muy importantes. La tuberculosis pulmonar, que siempre se debe de tener en cuenta los pacientes con VIH, y estos pacientes van a presentar siempre la fiebre, síntomas respiratorios de más de una semana de evolución. Por eso dicen los síndromes respiratorios, los SR más 14 días o más de 21 días ya hoy en día. La infección, como todos sabemos, es por el Mycobacterium tuberculosis o el Mycobacterium bovis, el bacilo aerobio, resistente al frío y a la desecación intracelular obligatorio, que aquí van a tener los pacientes un CD4 mayor a 300 milímetros, y la clínica va a estar dada por la tos, astenia. La astenia, saben que es el decaimiento, adinamia, la falta de deseo de hacer las cosas, la anorexia, la sudoración nocturna, dolor torácico y fiebre va a ser uno de los síntomas fundamentales en la enfermedad. También el diagnóstico va a estar dado por la vaciloscopía, seriada. Aquí se va a realizar el cultivo de Barr, rayo X de tórax, biopsias del ganglio, y el tratamiento es igual al tratamiento que se hace con la rifampicina, los inhibidores de la proteasa, rifampicina, isoniazida, piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Como ustedes ven aquí, el diagnóstico de la tuberculosis en VIH positivo se ha dificultado también, y hay mayor frecuencia de negatividad en la vaciloscopía, hasta un 40% de los casos pulmonares confirmados. El rayo radiológico, los hallazgos radiológicos van a ser atípicos, van a existir ausencia de granuloma y la prueba de PPD negativa en este caso. Si ustedes ven aquí, es atípico este rayos X en relación a un paciente con una tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque en la tuberculosis pulmonar se ve casi siempre más frecuente las cavernas que ustedes podrán ver aquí algunas, pero no se ven muy claras. ¿Por qué? Porque es atípico este rayo X. Por eso siempre decimos que en medicina 2x2 no es 4. Y hay en algunos pacientes que se muestran de una manera y en otro. Pero las más características son las cavernas, sobre todo hacia los vértices pulmonares. Pero ustedes ven aquí el infiltrado pulmonar, como se ve un infiltrado pulmonar, las punteadas aquí agudas, homogéneas aquí, o más bien heterogéneas aquí, y es por eso que se ven de esa manera. Ahora, la neumonía adquirida en la comunidad
que va a estar dado por la Pseudomonas pneumoniae, los Staphylococcus pneumoniae, por la influenza, por el virus de la influencia, los Staphylococcus aureus, y también por las Staphylococcus aeruginosa también. Que aquí el CD4, el conteo de CD4, o sea, el conteo de los linfocitos TCD4 va a estar por encima de 200 milímetros. La clínica va a estar dado va a ser aguda o subaguda, pero en la fase aguda va a presentar al paciente escalofríos, fiebres, escalofríos, sobre todo en las noches, nocturnos, fiebre, tos, dolor pleurítico. Dolor pleurítico quiere decir dolor a nivel de la pleura, o sea, de dolor en punta de costado a nivel del tórax, disnea. Él no va a hacer más que la disminución de la frecuencia respiratoria, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, que es la falta de aire, disnea inspiratoria casi siempre, hipotensión, shock, y va a existir una infección respiratoria aguda también. El diagnóstico de igual manera se hace por hemograma completo o una biometría hemática, un rayo X de tórax, tinción de Gram, cultivo de esputos y hemocultivo que se realizan también en el momento de que tenga el paciente fiebre en ese momento. La neumocitis girovesi es un hongo oblicuo que produce una patología en pacientes con CD4 mayor de 200 milímetros. La clínica va a ser una neumonía subaguda, hipoxemia progresiva, tos escasa, sin expectoración, fiebre y cianosis. El diagnóstico va a estar dado por rayo X de tórax con infiltrado intersticial, un aumento del LDH, el aumento del LDH, de la hormona luteinizante, la visualización del lavado broncoalveolar o esputo inducido por tinción de azul de toluidina o plata-metenamina. El tratamiento aquí va a ser el trimetoprim o el sulfametosazol, que es lo mismo que el clotrimazol, que es una sulfamidas, son sulfamidas que se utilizan para esto, y la prednisona, que va a ser un esteroide. Las infecciones a nivel gastrointestinal van a estar dados por la isosporidiasis. Vuelvo y repito, tienen que aprenderse estos nombres, aunque ustedes vean un poco raros, pero sobre todo la criptococosis, isosporidiasis, la tuberculosis, meningitis por tuberculosis, y etcétera, etcétera. La isosporidiasis es una etiología de protozoario intestinal, una isospora belli que causa diarrea prolongada e inespecífica. La clínica va a ser de 6 a 10 deposiciones acuosas diarias, dolor abdominal, pérdida de peso, esteatorrea y febrícula. El diagnóstico va a estar dado por la detención de ovoquistes infectantes en heces con tinción de Ziel-Nielsen, modificado aspirado duodenal, biopsia de intestino, etc. La criptosporidiasis es una infección entérica de Cryptosporidium parvum que causa diarrea prolongada e inespecífica en pacientes con CD4 mayor a 50 milímetros. La clínica va a ser diarreas acuosas graves, deshidratación, pérdida de electrolitos, pérdida de peso, desnutrición, tenemos náuseas, vómitos, y el diagnóstico va a ser por la detención de ovoquistes infectantes en heces con tinción de Ziel-Nielsen. La salmonelosis, que es otra infección oportunista que puede aparecer también, provoca una bacteriemia recurrente por salmonela, que es una enfermedad definitoria del SIDA. Está la salmonella tifi y está la del tipo no tifi. Las especies no tifi provocan cuadros septicémicos, fíjense, en pacientes con inmunocomprometidos. Fíjense, la salmonella, la especie tifi, la no tifi, es la que provocan cuadros septicémicos, y las tifi no van a provocar cuadros septicémicos por lo general. Y va a verse es más frecuente en pacientes inmunocomprometidos. Y la clínica va a ser fiebre prolongada, ocasionalmente pielonefritis, ya va a haber lesiones a nivel de los riñones, abscesos y la osteomielitis meningitis. La osteomielitis, cuando hablamos de osteomielitis, hablamos de una infección a nivel de los huesos,
de los huesos, que los huesos se hace una lesión que se produce una necrosis de los huesos, lo que habrán podido escuchar alguno de esto. Y las meningitis es la inflamación de las meninges, sobre todo. Está la esofagitis por cándidas, que es una infección micótica por cándidas albicans en pacientes con CD4 mayor a 200, como ustedes ven ahí, las aftas bucales en la clínica, el muguet o aftas bucales, odinofagias, disfagias, dolor retroesternal, náuseas, vómitos, pérdida ponderal, o sea, pérdida de peso, como ven todas estas cantidades de aftas que tienen, y el muguet que tienen alrededor de los labios y de la lengua, eso se llama ahí. Y esto casi siempre el examen se hace visual o la endoscopía, que también, y los frotis o cultivos de una biopsia que se le realiza ahí a nivel de esto para identificar bien el tipo de cándidas que existe, y van a hacer con el tratamiento con antimicóticos casi siempre y sulfamidas. Está la esofagitis por citomegalovirus también, a partir de una prima infección en estado latente de riesgos cuando el CD4, el conteo de CD4 es menor de 100. La clínica va a ser una mononucleosis febril, úlceras grandes, etcétera, etcétera. Y las neoplasias, que vamos a estar viendo aquí, la más eventual va a ser el sarcoma de Kaposi, que es un trastorno neoplásico más frecuente causado por el virus del herpes humano, el tipo 8. Es una neoplasia vascular que se manifiesta por máculas, como ustedes ven aquí, máculas, pápulas, nódulos o tumoraciones de color rojo rojiza, de rojo púrpura, que se pueden ver también, además de los brazos, en antebrazos, en la encía de los pacientes. Aislada de multifocales en el tronco, brazos, y también en la mucosa o en la cara se pueden ver. Este virus puede afectar a los órganos internos y diseminarse a otras partes del cuerpo sin presentar signos externos. Fíjense, pueden presentar lesiones a nivel de los riñones, hígado, vaso, etc. El diagnóstico por biopsia y su confirmación es por histopatológica, y el tratamiento van a ser medidas destructivas locales con crioterapias, con nitrógeno líquido o radioterapia, y la terapia antirretroviral para aumentar el conteo de la cédula de CD4 como pacientes con el SIDA. Esas son las diapositivas que queremos hablarle acerca de las infecciones oportunistas, acerca de las infecciones oportunistas. Queríamos ver si tienen alguna duda al respecto con esto. Chicos, ¿alguna duda? Bien, darle las gracias entonces a todos por la atención prestada.